Yeah, because you know, it just it's much harder to do this to speak and also translate immediately. It's better like to get the whole idea and then to translate after I answer or something like this. Yeah, I'll try to do that. Yeah, okay. Okay, I'm gonna start transmitting in Facebook Live so I can let people in. Okay, so I'm going to introduce you both. If you can close your microphones, that would be great. Everyone but Dalia. Hola, bienvenidos a otra charla del Museo Interactivo Judío de Chile. Estamos dejando entrar a la gente en esta charla tan interesante que la titulamos Judíos Africanos, una historia desconocida. Vamos a esperar un par de minutitos. Bienvenidos. Vamos a empezar una charla por el tiempo, por todos los que están. Estamos esperando que entre la gente, pero les voy a ir dando la bienvenida a esta súper interesante charla nueva del Museo Interactivo Judío de Chile, Los Judíos Africanos, una historia desconocida. Y tenemos la suerte de contar con Manuel Ferez. Manuel, les voy a contar un poco quién es. Yo estoy segura que muchos de ustedes lo conocen. Manuel Ferez es estudiante de doctorado de la Universidad Alberto Hurtado, es un gran, prolífico escritor, ha escrito varios libros acerca del Medio Oriente y del Cáucaso, y además está haciendo varios cursos online, así que mucha gente lo conoce. Y además vamos a contar, y estamos acá contando, con Fentai Alamu. Yo les voy a contar quién es Fentai y cómo vamos a hablar con ella después. Fentai es la jefe de misión adjunto de la Embajada de Israel en Chile. Ella empezó en julio del año pasado acá en Chile, llegó en el 2019. Está casada con Samuel, tiene 3 hijos, viviendo acá en Chile, y antes de entrar en el cuerpo diplomático, por así decir, en relaciones exteriores, ella trabajaba en la organización Rafael en Israel. Además, Fentai nació en Etiopía,
y llegó a Israel cuando tenía 1 año y medio a través de Sudán. Así que nos va a contar de su propia experiencia, una vez que Manuel, aproximadamente como media hora, nos va a hablar, nos va a dar el contexto de los judíos africanos, y luego vamos a poder hacerle preguntas a Fentai. Así que vayan pensando en las preguntas y escribiéndolas, y después vamos a tener la suerte de hablar con ella. Así que le dejo el micrófono y toda su expertise a Manuel. Hola a todos, muchas gracias Dalia, muchas gracias al museo. Realmente me parece una super oportunidad de poder hablar de estos márgenes un poco del judaísmo que no suelen ser los comunes, desde los cuales pensamos el judaísmo. Yo, cuando le propuse a Dalia el tema, realmente es arriesgado porque yo no soy un experto en los judíos africanos, pero me parece muy importante en estos tiempos empezar a pensar el judaísmo y el pueblo judío también desde otras perspectivas, ¿ok? Y qué mejor tener como invitada a Fentai, que nos hace un gran favor de estar con nosotros. Muchachos, si durante este 25 minutos que voy a hablar yo, pueden ir mandando preguntas a Fentai. Ella me pidió que por favor fuera así, ella quiere contestar sus intereses. Ella llegó muy chiquita a Israel, puede platicar un poco de su vida, pero vayan aprovechando este tiempo para preguntarle a Fentai lo que ustedes quieran, ¿no? Esta presentación se las voy a mandar yo, bueno, la tiene el museo, el que quiera, pídala, no tengo ningún problema de ellos, pero yo sí quiero que empecemos a reflexionar, y es un poco la idea de la charla de hoy, ¿qué es el judaísmo etíope? Claro, africano, perdón. Claro, lo etíope jala mucho el interés, o también lo nordafricano, lo mizrahi, lo sefaradí, pero no es lo único que hay. El judaísmo en el continente africano tiene 4 grandes dinámicas, que es lo que yo quiero un poquito introducir, ¿no? Aquí en la presentación les pongo el mapa de la población judía para el 2000, es el libro de Martin Gilbert, que lo pueden ustedes conseguir fácilmente, y vamos a hablar de esta zona que, por ejemplo, el judaísmo va desde el norte, del norte de África, hasta el sur, en Sudáfrica, con una historia también interesante, ¿ok? Aquí la migración a Israel también lo pueden ustedes ver, y yo creo que rompe un poco el molde, ¿no? Manuel, ¿Sí? ¿podrías compartir la pantalla, por favor? Porque se quitó. ¿Ahora estoy compartiendo? No. ¿No? Perdónenme, muchachos. Puse, sí, share screen. ¿Ahí la ven ahora sí? Ahora sí. ¿Se puede poner Sí, modo bueno, presentación? Estamos. Perdón, es que aquí les decía, ¿no? Se pone ahí el mapa del mundo, vamos a ver este continente que tiene presencia judía importante, no solo negra, también hay que reconocer que hay una presencia ashkenazí, por ejemplo en Sudáfrica, como vamos a ver un poquito más adelante. Aquí la migración a Israel, de la cual también platicará Fentai en su momento. Y yo también creo que es un espacio interesante para reflexionar lo judío, ¿no? Por ejemplo, gente como Giordano Bruno, que les pongo aquí en la pantalla, una persona que acabó siendo quemada por Roma en su momento por sus ideas filosóficas y religiosas, él decía que era imposible pensar a un judío y a un negro como gente que tuviera los mismos ancestros, ¿ok? Para él, un filósofo importante para Occidente, los judíos no podían ser negros y los negros no podían ser judíos, pues venían de mundos completamente diferentes. Eso, muchachos, ha sido un poco la tónica del prejuicio, la idea sobre lo judío, ¿ok? Yo me especializo más bien en los judíos del Cáucaso, en los kurdos, judíos, estas zonas marginales del judaísmo que sigue siendo muy pensado desde lo europeo y lo ashkenazí. Por eso agradezco la oportunidad de hablar de esto para que empecemos a abrir nuestra mente a lo judío desde otras perspectivas, ¿ok? Incluso acabaremos mi reflexión con los judíos afroamericanos que hoy en Estados Unidos están como en medio de estas luchas identitarias a partir de estas movilizaciones por este muchacho asesinado por la policía, y parece que en el imaginario colectivo es imposible, como diría Giordano Bruno, ser judío y ser negro, ser africano. Entonces agradezco el espacio, ¿ok? Desde la época medieval hay leyendas que hablan de que algunas de las tribus perdidas de Israel se asentaron en territorio africano. Yo también he escuchado estas anécdotas cuando hablan de cómo llegó el judaísmo, por ejemplo, al Kurdistán, la parte del norte de Irak, también cómo llegaron algunos judíos al Cáucaso. Entonces, digamos que hay una leyenda
de este río Zambatión, que hay que buscar dónde se fueron las 10 tribus, también es base, junto con otra leyenda, la reina de Saba, que también ha sentado las bases del pensamiento del judaísmo africano. ¿Ok? También se asocia históricamente, principalmente en el pensamiento cristiano europeo, a Cam, uno de los hijos de Noé, del cual, según la Biblia, surgen algunos pueblos como los cananitas, los Mizrahim, Cus, etc., y lo ubican en África. ¿Ok? Incluso el Talmud babiloni tiene toda una explicación sobre los descendientes de Canaán, que fueron maldecidos por Noé y que fueron castigados. El castigo fue ser negros y ser degenerados. Entonces hay un estigma sobre los descendientes de Cam que fueron asociados con África desde periodo muy temprano en el propio judaísmo, como ustedes pueden ver. ¿Ok? Algo interesante de este judaísmo es que el hebreo o el judaísmo rabínico durante gran parte del tiempo fue ausente. Tienen sus propios dialectos, por ejemplo, el aramaico, que también Fentay nos puede platicar un poquito del tema, pero incluso hasta época de Colón, como les pongo ahí, uno de sus intérpretes, Luis de Torres, era un judío convertido al cristianismo, y Colón lo lleva en su viaje, buscando las nuevas rutas comerciales. Incluso será uno de los primeros europeos en morir en el Nuevo Mundo. Él muere en 1493, el señor Luis Torres, y este traductor, entre otros idiomas que les pongo ahí, hablaba aramaico, ¿ok? Y porque había una idea de que los idiomas nativos más antiguos iban a ser entendibles en las nuevas tierras que iban a ir descubriendo. Hay algo que a mí me gusta hacer mucho, sobre todo cuando hay temas muy nuevos como este, la primera vez que hablo de este tema, perdonarán mis fallas en el tema, pero creo que una buena recomendación bibliográfica nunca está de más. Hay que leer del tema. Yo creo que para introducirnos estos 3 libros nos ayudarían. Por un lado, Los judíos del Islam, de Bernard Lewis, un libro súper interesante que nos explica mucho la vida judía bajo el Islam y en el tema que nos atañe, que es un poco lo que atrapa la imaginación sobre lo judío de África, los judíos Mizrahim y Sefaradim bajo control musulmán en la época de los califatos árabes y la época del Imperio Otomano, ¿ok? Cuando estábamos promocionando esta charla, me llegaron comentarios diciendo, van a hablar de los judíos Mizrahim y Sefaradim del norte de África. Vean cómo lo africano también se resume en el imaginario colectivo en eso. Por eso la idea de hoy es reflexionar otras áreas, incluso hay unas nuevas corrientes judías en África particulares. Encontré el caso de Madagascar, donde desde el 2010 hay una pequeña comunidad que tiene sus propios 3 rabinos ortodoxos, convirtieron alrededor de 100 y tantas personas y tienen sus ritos judíos en Madagascar. Eso es una comunidad muy nueva, también africana, ¿ok? Tudor Parfitt, yo les recomiendo que lo sigan, lo pueden buscar en internet, los libros que él ha publicado, ahí les pongo 2, en los que me basé el día de hoy. El primero lo hace con Emanuela Trevisan, y es de los judíos etíopes, principalmente su casta sacerdotal, la élite sacerdotal, ¿ok? Los que llevan el control durante mucho tiempo del grupo judío, digamos, antes de su emigración a Israel, donde tendrán dinámicas particulares. Aquellos que hayan visto la película Camina sin mí, saben de lo que estoy hablando, un proceso de integración que no estuvo exento de dificultades, en los cuales también se ponía en cuestionamiento su propia judeidad, porque no traían el Talmud, no traían las leyes alágicas, tenían sus propias leyes, sus propios tribunales. Es bien interesante esa historia, ellos lo tocan en este libro. Y el segundo libro, que lo hace él solo, Los judíos negros en América y en África y las Américas. Es un super libro. Este lo tengo en PDF, quien quiera, sin problema, se lo mando por mail. No creo que el señor Tudor Parfitt se enoje, se los mando. Es un libro bien interesante que nos habla cómo llegó lo judío negro a Estados Unidos, ¿ok? Aquí les pongo otros libros que les pueden interesar. El primero de arriba, Los judíos de Sudáfrica, judíos ashkenazís, que fueron llegando a Sudáfrica y se fueron asentando en esta zona, que luego empezará un largo éxodo hacia Israel, Europa, etcétera, etcétera, con el momento del apartheid, el momento de la represión del gobierno del apartheid en Sudáfrica. También muchos judíos pelearon contra el apartheid en Sudáfrica, que es otro tema interesante, y muchos otros empezaron a emigrar, ¿ok? Entonces, en la presentación ahí les pongo algunos libros, ¿ok? Tenemos estas corrientes del judaísmo en África. 1, la vida judía anterior a las conquistas árabo-musulmanas, o sea, la vida judía antes del siglo VII.
Al final de la presentación, no lo vamos a ver acá, pero les agrego unos mapas que les hablan de la vida judía en países determinados. Les puse uno de Argelia, les puse uno de Marruecos, les puse uno de Túnez, uno de Egipto, uno de Yemen, ¿ok? Esa vida judía anterior al Islam principalmente se concentraba en la zona del Magreb y sí es dominada por judíos mizrahim y judíos sefaradín, ¿ok? En países como Marruecos, Libia, Túnez, etcétera, ¿ok? Algunos establecidos desde el inicio de la diáspora judía, ¿ok? O sea, en épocas muy antiguas. Y otros fueron agregándose a esas comunidades antiguas principalmente a partir del siglo XV, después de la expulsión de los judíos de la península arábiga. Muchos de ellos se sumaron a comunidades de judíos del norte de África. Los mapas lo explican súper bien. Por un lado tenemos este grupo de judíos, africanos, árabes, conectados con el Mediterráneo. Por otro lado, hasta abajo del continente, como les he ido platicando, tenemos a los judíos de Sudáfrica. La gran mayoría de ellos son blancos y son ashkenazis y son descendientes de lituanos, polacos, algunos alemanes, que llegarán antes y después de la Shoah. Entonces, las comunidades judías blancas ashkenazí las encontraremos principalmente en el sur del continente africano. Segundo grupo. Y el tercer grupo es los Beta Israel, los judíos etíopes que vivían, porque ya casi no hay, muchos como Fentai salieron de la zona en el siglo XX en dirección a Israel, algunos a otras partes, pero la mayoría a Israel, se ubicaban en la zona de Etiopía y Eritrea. En esta zona se ubicaban, ¿ok? Estos mapas, como les decía, los pueden consultar. Ahí les puse, por ejemplo, las comunidades judías antes de las conquistas árabes. Pues bien interesante ver el mapa. Aquí les pongo la llegada del Islam, cómo dominó principalmente el norte de África, y las comunidades judías de esa zona, del norte de África, a diferencia del resto, entraron en contacto con el Islam. El caso de Etiopía es bien interesante porque es una zona que no cayó bajo control musulmán, pero la convivencia fue con cristianos. Principalmente Etiopía fue un reino cristiano. Entonces el judaísmo africano también interactúa. Si se fijan, muchachos, y es parte de mi objetivo el día de hoy, es que el problema de la identidad aquí es interesante, ¿ok? Son árabes, son africanos, son negros, son judíos del Islam. O sea, esas zonas grises que a veces la academia no toma, me parecen súper interesantes, esas zonas fronterizas de la identidad, me parece súper interesante de aprenderlas a ver juntos, que es el objetivo de la clase. Por eso les pongo los judíos y el Islam, el mapa es bien interesante también, ¿ok? Obviamente los judíos del norte de África y un poco más abajo, el control musulmán no siempre fue directo, es una época de estudio interesante, no es una época en donde se haya vivido siempre igual. Por eso aquí les ponen algunos momentos violentos de la historia judía en el mundo musulmán. Ahí les habla de Marruecos, de Libia, de Túnez, momentos en donde la vida judía en el Islam se hizo precaria, pero no es la cotidianidad. Realmente, cuando uno analiza históricamente la vida judía bajo control musulmán, si bien no eran ciudadanos iguales, siempre eran súbditos de segundo nivel, la vida judía en el mundo musulmán era mucho mejor que la vida judía en el mundo cristiano, ¿ok? Eso es un objeto de debate que el libro de Bernard Lewis, que te recomendé, lo explica súper bien, ¿ok? Podemos ir concluyendo que la mayor número de personas judías en África fue llegando por presiones de europeas, ¿ok? Presiones de la Inquisición española, cuando cae Granada, último reducto musulmán español, muchos empiezan a sumarse, no crear, sumarse a comunidades judías ya preestablecidas, ¿ok? Los otomanos, la época otomana, muchachos, es una época de oro para el mundo judío en general, en particular para el mundo judío mediterráneo. Hay mucho movimiento comercial, las comunidades judías dentro del Imperio Otomano tuvieron altas tasas de movilidad y de influencia económica principalmente, y se incorporaron todas las comunidades judías del norte de África al sistema otomano Millet, que era un sistema de protección a las minorías judías. Esto no lo voy a leer, lo pueden leer ustedes, y les voy a explicar un poquito lo que yo he dicho, ¿no? O sea, había comunidades judías preexistentes al Islam, esas comunidades van a verse sumadas por nuevos individuos de una Europa que empieza a expulsar a sus judíos, algunos se establecerán en las fronteras del Imperio Otomano,
no solo en el norte de África, en Ceuta, en Melilla, en otras partes sigue habiendo presencia judía interesante, ¿ok? Esto no lo voy a decir yo porque el chiste es que ustedes le preguntan a Fentai, pero el caso de los Beta Israel es un caso interesante también de adaptación, ¿ok? Fentai es el producto de la historia, ¿ok? Una muchacha que llega a Israel y que actualmente trabaja para el Servicio Exterior israelí, es una historia interesantísima, ¿ok? Que también tiene que ver con la idea que se tenía de los judíos europeos, ¿ok? Aquí es interesante ver cómo un personaje como Menachem Begin, primer ministro en su momento de Israel, negoció con Obadiah Yosef, que era el gran rabino sefaradí de Jerusalén, para que el rabino Obadiah Yosef validara el judaísmo de los judíos etíopes. ¿Ok? Fue una negociación política, ¿ok? De esto platicarán con Fentai a través del siglo XX y XXI. La prácticamente totalidad de la comunidad judía etíope ha llegado a Israel y no solo ha llegado, sino que se ha reproducido. Se habla de 40,000 niños nacidos de judíos etíopes en Israel, ¿ok? Un caso interesante que espero que lo lean en los libros que les voy recomendando es que las prácticas religiosas y rituales religiosos de los Beta Israel son particulares y se debe al aislamiento que tuvieron históricamente estas comunidades judías etíopes, que estaban muy alejadas y desconectadas de otros centros judíos, europeos, de Medio Oriente, y desarrollaron sus prácticas particulares parecidas, algunas de ellas, a las prácticas de los caraítas. Por ejemplo, suele ser, hasta su migración a Israel, solían ser judaísmo muy de ley oral, no tanto de ley escrita, ¿ok? Desconocen el Talmud y algunas de sus prácticas tienen alguna similitud con los caraítas. Otra característica interesante que la película de Camina sin mí maneja muy bien es que tienen líderes particulares que se llaman Kesim, y que ellos hacen sus propias interpretaciones religiosas, ¿ok? Se ha encontrado que el caso de la migración de los etíopes a Israel también ha afectado y alterado sus prácticas religiosas porque empiezan a asimilarse al judaísmo dominante en Israel, el judaísmo rabínico que existe en Israel. Por eso la gente que estudia a los judíos etíopes en Israel les denomina comunidad en transición, porque no solo se adaptan a un nuevo país, sino sus prácticas religiosas empiezan a transformarse, ¿ok? Esto lo verán un poco más adelante cuando le pregunten a Fentai si les interesa el tema de los ritos, ¿no? Esta película de Radu Mihaileanu, que es el mismo que hizo El Tren de la Vida, si no la han visto, véanla, y si la vieron, les sirve para la charla de hoy, narra esta llegada de judíos etíopes a Israel y las ventajas y desventajas que llevaron en relación a su vida anterior en Etiopía, ¿no? Son llevados por el gobierno de Israel. Curiosamente, al llegar a Israel se les cuestiona su judeidad, interesante, pero bueno, también el caso de algunos etíopes que se convirtieron al cristianismo y que reclaman ser descendientes de los judíos, eso también es un tema interesante, ¿ok? Muchas tribus africanas, más allá de Etiopía, reclaman ser, como les decía al principio de la reflexión, descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. Esto es un objeto de polémica. Y, por ejemplo, por eso me interesa Tudor, Parfit, que se introduzcan en su pensamiento. Él dice, lo interesante no es solo la percepción de la historia, es cómo la interpretan en la actualidad, en la modernidad, ¿ok? Por eso los judíos juegan un rol importante y muy desconocido todavía para los estudios judaicos en América Latina, no solo en la historia de Europa, no solo en la historia del Medio Oriente, también en la historia de África, ¿ok? Ellos fueron también esclavos en la época del esclavismo, algunos judíos fueron también colonialistas, o sea, todas las fronteras que nos enseñan, por eso entre blanco y negro, judío, no judío, ashkenazí, sefaradí, todos cuando entramos a este tema de los judíos etíopes entran un poquito en interrogación, ¿ok? Hay historias hasta el siglo XX de luchas y resistencias anticoloniales de judíos africanos, ¿ok? En 1652, los judíos empezaron a llegar a la actual Sudáfrica, ¿ok? La primera congregación se llamó Garden Schools y se instaló en la ciudad de Cape Town en 1841. Y aquí nos rompe el molde, porque no son negros, son blancos inmigrantes, ¿ok? Había que estudiar la historia de Sudáfrica y la colonización blanca en Sudáfrica para ir entendiendo también estos procesos, ¿ok? Muchos de los judíos que se asentaron en el sur de África eran originarios de Lituania, Polonia, Alemania, etcétera, etcétera, ¿ok? Para el 2001,
que es la última fecha que yo encontré, el 75.000 personas sudafricanas tienen origen judío, 1.7% de la población blanca, 0.2% de la población total de Sudáfrica. Viven principalmente en grandes ciudades como Cape Town y Johannesburgo, y tienen un proceso de exilio. Están saliendo crónicamente de Sudáfrica de 120.000 en su momento en los 70s, hoy quedan 75.000. En los 80s y 90s muchos abandonaron Sudáfrica, un régimen racista terrible, muchos huyeron, otros se quedaron a pelear, incluso Mandela tuvo muchos aliados judíos. La época de lucha contra el apartheid tampoco puede ser entendida sin lo judío. Por eso hoy, muchachos, cuando hablan de las luchas modernas y ponen a los judíos por fuera, están haciendo una gran injusticia. Los judíos en su historia han sido también parte de las luchas contra el racismo y la discriminación y la colonización. Y también por eso me parecía muy importante platicar de este tema con ustedes de manera muy rápida. Ejemplos de judíos sudafricanos, ahí les pongo de algunos. Helen Suzman, una defensora de derechos humanos. El señor Alvi Sag, que fue juez de la Corte Constitucional Sudafricana. Y a la derecha, Nadine Gordimer, que ganó el Nobel de Literatura en 1991. También son africanos. Hayan sido hijos, nietos de gente, bisnietos de gente que llegó, pero ya son africanos. Ojalá esto les rompe el molde de pensar, uno, que África no es judía, dos, que el judaísmo no tiene que ver con África, y tres, que los judíos africanos son negros. Todos estos moldes hay que empezarlos a cuestionar, ¿ok? Esto lo llamo, para ir terminando, redefiniciones identitarias, porque el judaísmo negro, el judaísmo de gente negra, se ha desarrollado como una alternativa radical a identidades parcialmente raciales, parcialmente religiosas, ahí en la frontera entre lo blanco y lo negro, entre dueño y esclavo, esclavista y esclavo, colonizador y colonizado. O sea, cuando vemos el judaísmo africano desde estas ópticas, nos aparece una redefinición identitaria moderna judía que hay que estudiar, ¿ok? Un cuarto punto: judíos del Magreb, 2, judíos etíopes, 3, judíos de Sudáfrica. Un cuarto punto del cual me declaro completamente un desconocedor, pero me llamó la atención, son gente africana que se convierte al judaísmo. Ahí les puse el caso de Madagascar y les puse un videíto que encontré bien interesante. Ellos trajeron a 3 rabinos ortodoxos para realizar las conversiones y organizar la comunidad. Esta organización de rabinos se llama Kulanu, y estos rabinos ortodoxos llevan una comunidad de gente de color, ¿ok? Bien interesante. Y llegamos al quinto punto, con el cual voy a dar entrada a sus preguntas con Fentay, agradeciendo de verdad al museo que me permita por lo menos exponer estos grupos marginales del mundo judío. Me encantaría después hablar de los kurdos judíos, de los judíos del Cáucaso. O sea, el mundo judío, muchachos, no solo es Europa y no solo es América Latina. Y creo que estos espacios son muy beneficiosos para pensar a lo judío y al judaísmo desde otras perspectivas que abonan a lo que ya saben ustedes, ¿ok? Los judíos afroamericanos son un objeto interesante de estudio porque son personas que se identifican tanto como judío, como con americano, como africano. Hay judíos de nacimiento y judíos conversos al judaísmo de gente de color en Estados Unidos, principalmente en ciudades como Chicago, Nueva York. Muchos de ellos tienen herencia mixta. Uno de sus papás es judío, otro no judío, o uno de sus papás es blanco y el otro es negro. Algo también súper interesante para que desafían nuestros marcos conceptuales sobre el judaísmo. Y la comunidad judía de Estados Unidos, en todos sus ámbitos, ortodoxo, reformista, conservador y reconstruccionista, tiene personas de origen africano, ¿ok? Entonces tenemos judíos ortodoxos, judíos reformistas, judíos reconstruccionistas. Muchos son seculares y realmente no practican ningún tipo de rito religioso. Ahí les puse el nombre de Robin Washington, un periodista y persona que filma norteamericano. Él funda la Conferencia Nacional de Judíos Negros, que intentaba como empezar a congregar a todos los judíos de color. Yo creo que si esta foto no les pongo el título, a lo mejor no atinan que son judíos. Y también son parte del judaísmo. O sea, esas son muchachas judías norteamericanas. Aquí tienen a 2 rabinos norteamericanos. Yo sé que la pose es muy
está muy elaborada la foto, ¿no? Pero realmente es interesante ver rabinos ortodoxos negros en Estados Unidos de la comunidad de Chicago. Les pongo ahí un par de noticias sobre el tema de los judíos ortodoxos negros, y lo que les decía, al final de la presentación, ustedes van a encontrar mapas muy didácticos de Martin Gilbert que les habla de los judíos en Túnez, por ejemplo. Son escaneados míos, así que si están un poquito chuecos, me lo perdonan, muchachos. Los judíos de Yemen, los judíos de Libia, los judíos de Marruecos, los judíos de Argelia, los judíos de Egipto, y una relación interesante que establece Israel con África, no solo por los judíos que llegan a Israel, sino porque a lo largo de la historia de Israel ha establecido algunas dinámicas educativas, sanitarias, diplomáticas, incluso militares con países africanos, ¿ok? Y aquí con esto dejo la entrada a Fentai, es una historia increíble que también es parte del judaísmo, es parte de África y es parte de Israel, y vive aquí con nosotros en Chile, y por eso me parecía interesantísimo escucharla esta media hora. Hablé justo media hora, muchachos. Yo les agradezco mucho la paciencia, sé que hablo rápido, espero por lo menos haber llamado su atención a temáticas nuevas sobre el judaísmo, que ustedes empiecen a preguntarse sobre estos temas. Cualquier pregunta en mi mail me pueden pedir, les puedo ayudar a conseguir algún tipo de libro en PDF, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias y dejo a Fentai que ella conteste las preguntas que ustedes quieran hacerle. ¿Ok? Thank you very much, Manuel. And hello, everybody. I'm so happy to be with you today. And actually, I was amazed by the lecture of Manuel, since there is a lot of ignorance knowing about the Jews in Africa. So for me to hear from you about the history of the Ethiopian in Africa, and also the explanation, it was for me very, very amazing, and I hope that also for you. So I'm sorry about my bad Spanish, so I will have translation from time to time. I will first give you a little bit about myself, and then it will be open for conversation, open one, whatever you would like to ask, I'm here for you. So let's start. Would you like to translate first before I start? Lo que dice Fentai es que muchas gracias por la invitación, que ella va a estar dispuesta a contestar sus preguntas, se va a presentar un poquito al principio ella y poco a poco vamos a ir traduciendo, ¿ok? No sé quién traduzco yo o Dalia o de qué quieran. Entonces hagan sus preguntas en español y vamos traduciendo. Acá hay un par de preguntas, quizás va a poder contestarlo Manuel. I'm going to do some questions about a general question in Spanish. Hay una pregunta un poco de que antes que pasemos a Fentai, por ejemplo, si hay comunidades en África judías que mantienen los ritos de la Torá hasta hoy en día, y también quería unírtelo a si todavía quedan judíos en Yemen, en Marruecos y en países otros del norte de África y en Etiopía. Esta pregunta es interesante. Quedan muy poquitos, incluso la semana pasada, no me acuerdo si el jueves o el viernes, salió una noticia, no, miércoles, en el Jerusalem Post, de que los hutis yemenitas estaban presionando a los pocos judíos que todavía sobreviven en Yemen, y los intentaban expulsar de sus casas. Entonces sí quedan muy poquitas comunidades judías en África. Les puedo agregar, les mando ahí a ustedes el link de la noticia, porque a mí ya me llamó la atención. Los hutis, un grupo musulmán que presiona, intenta expulsar a judíos yemenitas. Sí, yo creo que hemos presenciado el fin del judaísmo africano en África. Yo creo que el judaísmo africano se está reconfigurando en Estados Unidos, en el propio Israel, como el caso de Fentai, ¿no? Entonces, les mando el link también de esa noticia del Yemen. Y otra pregunta relacionada, ¿de qué tribu se dice que vienen los judíos que estaban en Etiopía? Y si mantenían sus ritos antes de llegar a Israel, tal cual como el judaísmo, era el judaísmo antes de la destrucción del segundo templo. Interesante eso. Maybe is that a question for Fentai? Because they want to know, Fentai, if in Ethiopia
the Ethiopian community, Jewish community in Ethiopia, practice the same Judaism since the beginning, or if any kind of change, and what tribe from Israel you belong? Dan, I think so. The tribe of Dan. Yeah, I don't remember if Dan or. This is like there is different approach for this, like for who we related to, but I can tell by my family, my father, it's like generation by generation that they used to be Kessid's kind of rabbi that transfer the Orit. It's a Bible. They write that written, and this is like a kind of the 5 books that we have, the written book. But because that there wasn't like they separate from the Jews like kind of after the second temple. So it's mean that some of the knowing that we have it's called Talmud wasn't like part of the Jewish community in Ethiopia. So what they say, it's like the very old way of Judaism for many, many years. So it was fascinating also to see for people that they search and find the Jewish community in Ethiopia, to see how they save and preserve the Judaism, that it's the old one before like having the Mishnah and Talmud that was part of the Jews that, you know, in Europe and etc. Quiero hacer un alcance para todos. Pueden activar los subtítulos que están abajo a la derecha y cuando Fentai hable, ustedes pueden ver inmediatamente la traducción. Sí, Fentai decía que es interesante ver cómo el judaísmo en Etiopía, más allá, no desconocía el Talmud, desconocía la Mishnah, y que tenían sus prácticas particulares, y cómo se ha ido preservando. Habla de su papá, o sea, como que las generaciones anteriores. Fentai debe ser un caso interesante, ¿no? Porque ella ya su vida la desarrolló en Israel con un tipo de judaísmo diferente. Habría que preguntarle por ahí a Fentai. Entonces parece ser, muchachos, que hay una forma identitaria de seguir manteniendo el tipo de judaísmo que tú practicas. Yo creo que también es parte de la identidad del inmigrante, ¿no? O sea, si yo me fui a Israel, una manera de mantener mi identidad es mantener de alguna manera los ritos que me hacen sentido a mí, ¿no? Pero seguramente la generación de Fentai y sus hijos, que ya se enfrentan a un judaísmo rabínico diferente, seguramente lo practican el judaísmo de otra manera, ¿no? For example, there is one holiday that called Sigd. Sigd, it's like, it was a holiday that was in Ezra and Nehemiah time, that they pray for God. They usually went to a very, you know, tall mountains that they have, and then they take all the Orit, the Bible, with them, and they fast all the day long by asking God to not just like in Yom Kippur, like between themselves to God, but forgiveness as a community. This is something that was in the Ezra and Nehemiah time, and this is like the old community used to walk after the rabbi, the case, like up to the mountains, pray all the day long, fast, and then they go back down and celebrate the forgiveness of God. And it's interesting because then researchers explained that this was part of the Ezra and Nehemiah time holiday. And nowadays, we don't have this holiday. It just came back to Israel when the Ethiopian Jews come to Israel, and right now they celebrate this in Jerusalem 50 days after Yom Kippur every year. So this is kind of example to show how the differences between the Judaism, since they don't have any relations with the other Jews world.
Sí, Fentai nos puso un ejemplo perfecto, ¿no? Una práctica, un ritual que tenían los judíos etíopes antes de emigrar a Israel, que se hacía de una manera particular, un tipo de ayuno, se caminaba a las montañas, el que llevaba a la comunidad, y lo que nos dice Fentai es que de alguna manera la comunidad etíope en Israel mantiene esta celebración. Esto es común en comunidades migrantes en Israel, judías migrantes tienen algún festival o alguna celebración particular propia, que es una manera de seguir teniendo esta identidad colectiva. Entonces dice que en Jerusalén se lleva unos días antes de Yom Kippur, si escuché bien, este ritual. Entonces nos puso un ejemplo perfecto de cómo si hay una adaptación al medio dominante que es Israel, pero sí sigue habiendo elementos particulares del grupo que siguen reproduciéndose más allá del grupo que migró, ¿ok? A sus descendientes. No sé si hay alguna otra pregunta para Fentai. Sí, hay más preguntas, muchísimas. Por ejemplo, yo te la hago en español y tú se la haces en inglés. Quieren saber cómo fue la integración de ella, que pueda contar un poco de su vida en Israel, el colegio, la relación que tenía con los israelíes y otras migrantes que estaban en Israel, cómo se ha sentido, si ella se ha sentido parte de la sociedad israelí. It's a great question, Dalia. Ah, Since Oh, you understand? I can understand, it's just like to answer, it's a little bit harder for me. Actually, what's happened with the Jewish community when they arrive to Israel, that they almost doesn't explain to the children nothing about their past. They start new life in Israel, and it's mean like the differences between the culture of Ethiopian, that it's very, very, how to explain, it's not Western, culture, of course, okay? It's very traditional one, and the man in the house, it's like the rule of the house, and it was so different from arriving to Israel. But then when we started our time in Israel, my parents came just with me through Sudan and arrived when I was something around 2 years old. And all my brothers and sisters born in Israel. I have 5 brothers and 1 little sister. It's another story for another time maybe, because it's also interesting to see how I get my last sister. But anyhow, my mother was very unique one, because although she never learned, she just learned, I think, 3 grades in Ethiopia, and then she gets married when she was 16 years old to my father. She was very, very smart mother, although she doesn't know how to read and to speak, but she struggled very, very fast. And she knew that she need just to keep watching us because most of the Ethiopian people send their children to a kind of, it's called in Hebrew, Pnimiyah. It's a kind of institution that the children live there and come just after 2 weeks home for a weekend. But my mother doesn't allow that. She wants to see how we progress. She wants to control and see how we learn in the school. So because her, I remember that she used to come to school surprisingly, just to see how we learn, and she go and see us from windows, just to see if the teacher actually teach us well, and of course also in our side. So she give me all the time the knowing that I can do whatever I want, although that it was struggling. Being Ethiopian girl in Israel, it wasn't so easy. You understand that? Because people, especially because I was in classes that I was just one black girl in the class, because it was like the class of the first grade in each grade. So it's mean that I need to work much, much harder, because there was a lot of ignorance about the Ethiopian, about their
our knowledge, and it was very, very hard to catch up with the other culture and do it just by myself, because I never have kind of mentor to give me explanation of how to learn or etc. So I think that the key factor that changed my life, it's my mother, by saying that I can do whatever I want, by giving me tools, whatever I have, or get some people that say to me that you cannot do that. She all the time say that even you are Black people, it's just a color, you have the same blood. So I think that all of this just make my life to be much easier and confront with the reality and achieve whatever I achieve. Yo espero que hayan podido ver la traducción abajo, que lo hayan podido, activen sus subtítulos, porque fantástico. Te hacen otra pregunta, perdón Manuel. ¿A qué ciudad, dónde llegaste y dónde creciste en Israel? In which city did you arrive and where did you grow up in Israel? I grew up in Carmiel. Carmiel, it's a city in the north of Israel. It was kind of town in my time. The Jewish community that arrived from Ethiopia to Carmiel actually treats very, very well. I think that the mayor in those times done a great job because we felt like the all Carmelist people do whatever that they can to give us a hand to, you know, to start our first step. It wasn't easy, of course, because like, for example, my parents used to live in a village that they used to, you know, kind of farmer. And then to come to building, for them, it's like, it was so hard to understand how to actually get used to the new reality. But because of the great people that give them a hands there, the same like me, because even in the school, I felt that although my parents doesn't have enough to pay, I all the time get scholarship because of the school see that I have a lot of potential and pay for me. So I think the whole society give hands and give us to immigrant in better way in Carmel. I don't think that it was the same in other other cities. Some of the cities in the south of Israel felt differently for me. Okay, but in my town it was really amazing. And right now I'm actually living very close also to Carmiel. It's called the Michmanim. It's a community settlement of just 100 families because I really like the North and what they bring. The people there are very, very close to each other, and it feels like you are a big family. So I think that they keep having this atmosphere in the air of the city. And I think for immigration, it's super, super important to feel that you are part of something and not just struggling a lot. Hay otra pregunta acerca de, tú trabajaste en Rafael, ahora estás trabajando en la Embajada de Israel, así que eso quiere decir que realmente te integraste mucho, hiciste el ejército. ¿Podrías contar un poco? First of all, I want to explain about my achievement because I used to work almost a decade in Rafael. It's the organization that make the Iron Dome. Most of the people know this organization by what they actually made. And I was very, very proud for so many years to work in this kind of organization that actually defends Israel. And for me, it's very important to work in an organization or places that actually related to Israel very strongly, not just private and to earn money.
And then after decades that I worked there, I understand that I want to contribute to Israel more than that. And then I choose to do the shifting to the Ministry of Foreign Affairs. I must admit that it wasn't like a lot of people say that I'm crazy by choosing this new journey. And of course that it was very, very hard. A lot of people give application like 2,000 people and just 20 at the end being part of the Ministry of Foreign Affairs. But this is also part of what my mother teach me. If you have some goal and that you want to achieve, you never need to check what is the percent of like how, if it's actually can make a reality or not, because all the people say that you cannot achieve that. So this is part of what the DNA of my mother, that whatever you want something to achieve, you just need to be focused on that and not thinking about what it's not gonna be, but also thinking about what you can achieve. And the most important thing that you bring something to people. You don't do this just for yourself. So if you have this kind of understanding, or you want to do something, not just for yourself, but for others, I think that all the dots, come together and become true. So this is why I actually choose it. And my first posting, it was here in Chile. I must admit that it was a very, very interesting year, because I never thought that it would be that's kind of serving. But I want to tell you something. I believe that most of the people here are from the Jewish community. I think that I learned from you as a community a lot, because through you, I understand my parents much, much better. Through you and the community that you build here, the stories of my family become much, and I can understand them better. And I believe that even if it's small community, you are very, very strong. So I was inspired by you a lot of how you get me in the first place. I remember that some of you even was surprised to see a Black woman here in the position of Israeli Ministry of Foreign Affairs. And of course, because nobody of you know the Ethiopian community in Israel. So that's why I feel that it's a great opportunity for me to know the Jewish community here. And although that it was a tough year, I think that I learned a lot. I learned a lot from the community. And thank you for that, yeah. Hay otra pregunta, creo que es la última. No sé si después tú tienes, Manuel, también. Tú estuviste y participaste en las manifestaciones que hubo masivas de judíos etíopes en Israel. Hubo manifestaciones antidiscriminación en el 2016. Did you understand the question? Also, okay, about gender equality, this is there was some manifestations in Israel 2016, I think. The Ethiopian Jews were looking for, just against discrimination and equality. Okay, I think that something that it's important to understand, it's like that there is a few generation right now of the Ethiopian people. You have the generation of my parents that, live most of their life in Ethiopia, or are mostly Ethiopian in their understanding. And then you have me, that I just born in Ethiopia, and most of my life I learned in the Israeli institution and etc. So in my, I felt more Israeli than Ethiopian. And you have another generation that actually born here. And for them, Ethiopia, it's nothing. And most of it because our parents never told us the history of Ethiopian people, because they do the shifting and want to move forward to the new reality.
So I think that the scream of equality come mostly from the new generation that doesn't understand why there is differences between between them to other Israeli, because they see themselves the same. It's just the color. So I think that this kind of movement, it's super important, because we as an Israeli are a people of knowledge. We called Am HaSefer. Am HaSefer, it means the people of the books, that read books and know a lot. And I think that what Manuel actually done right now by explaining and give us more knowledge about the Jews in Africa, and more of it. Most of the people doesn't know what is the difference between, and some of them even say that we are not Jews, okay? There is a lot of ignorance about us. And I think also it's related to the color. I think the most problematic thing for those Israeli black people, it's like to give them kind of stereotype without give them any chance to be the same. So I think that this is not extremely bad, but we need to move forward to the next step. The next step for the equality, the next step of giving, because we are so variety people in Israel, we come from different kind of country. You can imagine, I cook in my house Moroccan food, Egypt food, Ethiopian food, whatever. It's like combination of everything. Just in this Friday, I make a knedlach soup. So this is the meaning of the Israeli, with combination of everything. So we need also to give respect for our differences. And this is something that we need to work much better to give to our children the same equality. Qué importante lo que dice Fentai acerca de la multiculturalidad que existe en Israel. Hay una persona que te mandó saludos, que dice que vive cerca de Carmiel desde los 70, que es Schwartz Batikov Schneider. Perdón, there's some. They're telling you, yeah. They're telling me here in private that somebody is listening and telling you is cheers from family who lives beside you in Carmiel, Schwartz, Batikov, that they're neighbors from you. Oh, of course I know them. Wow, thank you so much. They're a great family. Y en Carmiel, como tú decías, ¿cierto? Hay drusos, hay árabes, hay israelíes, judíos, hay etíopes, ¿cierto? En el norte de Israel hay una gran integración. Quiero pasarte la palabra a ti, Manuel. Encuentro que es una fantástica oportunidad de haber conversado con Fentai y haber escuchado lo que Manuel nos trajo hoy día. Así que te paso la palabra y te agradezco muchísimo. No, gracias a ti, Dalia. Y para despedirnos, yo creo que tenemos suerte, ¿no, muchachos? O sea, tenemos suerte de tener un museo interesado en mostrar estas dinámicas. Tenemos suerte de tener a alguien como Fentai que quiere participar con todo lo complicado que es, ¿no? La traducción, el inglés. Pero yo creo que muchas veces es muy bueno ver al otro, no solo estudiar al otro, verlo en un libro o verlo en una pared, en una fotografía, sino escuchar a ese otro y de esa manera interesarnos por ese otro. Yo creo que el día de hoy, el ejercicio que hicimos entre todos, la gente que nos escuchó, la gente del museo que la verdad organizaron algo increíble, Fentai por su tiempo, yo creo que por lo menos a mí, me deja esta sensación de que el judaísmo, el pueblo judío, es un ente vivo que tiene cambios, tiene modificaciones, tiene dinámicas. El Israel no es un monolito, no es algo homogéneo. También tenemos que empezar a abordar a Israel desde la diversidad y a partir de la diversidad entender que lo judío es parte de África, es parte de Chile,
es parte de Europa, o sea, es parte del mundo. O sea, y eso es nuestra labor, y a eso yo me asumo, por eso, más allá del Holocausto, más allá de la historia europea, que es importantísimo, mi objetivo es empezar a establecer el interés en estas zonas que quedan un poco secundarias y marginales de lo judío. Y pues muchas gracias, Dalia, muchas gracias a todo tu equipo del museo, a Fentay, muchas gracias, y a todos los que participaron aquí con nosotros. Espero que nos veamos pronto, muchachos. Muchas gracias a ti, muchas gracias, Fentay. Y ahora los dejamos con nuestras próximas actividades que les queremos mostrar. ¿Qué es lo que vamos a tener? Este lunes comienza un curso que vamos a hacer con la Fundación EMET de Yad Vashem Panamá. Ellos van a dictar este curso que se llama El Holocausto a través del cine, que son 4 lecciones que vamos a aprender de ellos y están basados en estas películas en diferentes temas. La resistencia, lo justo entre las naciones, intentos de asesinato a Hitler, los partisanos, así que los invitamos a participar. La información, si necesitan más información, está en info@mig.cl. Empieza mañana. Y tenemos más charlas, que no sé por qué se fueron, eso. Tenemos el origen del cristianismo en los tiempos del Segundo Templo, con otro profesor excelente y un muy buen amigo, Víctor Toledo. Los vamos a esperar el martes a las 7:30. No se lo pierdan. También hablando de lo que dice Manuel, es muy interesante saber los orígenes del cristianismo desde una perspectiva también judía. Luego vamos a seguir el jueves con nuestro ciclo de charlas con la red LAES, que es la red latinoamericana de la enseñanza del Holocausto, y a este jueves le toca a Uruguay. Y el tema es País de Puertas Abiertas, mito o realidad, y vamos a conocer qué ocurrió en Uruguay en la época del Holocausto. Luego, eso va a ser el jueves a las 18 horas de Chile. Y luego el domingo tenemos una gran actividad en una semana más. Vamos a tener la suerte de contar con Mariana Elwin, con Abraham Maguenzo y Mario Weisblut, en un tema muy importante en este momento en Chile, que tiene que ver con formación ciudadana en un mundo desafiante. Y vamos a reflexionar acerca de ello, de nuestra juventud, de cómo podemos aportar nosotros también como judíos chilenos en esta formación ciudadana tan importante para todos. Así que los esperamos con todo el cariño, como siempre. Ustedes pueden ver nuestra cartelera en nuestras redes sociales y en la página. Cuídense y que estén súper bien. Muchas gracias por participar. Gracias, Manuel. Gracias, Fentay.